bien. Ahora sí, vamos a empezar. ¿Listos, familia de Facebook? Gracias. Mira, ya somos 24, o sea que sí se vinieron para acá. Muy bien. Entonces, muy bien, Alma, Liliana, Aimé, buenos días desde Hermosillo. Y vamos a arrancar con este tema, que es una cosa maravillosa. Hablamos sobre sexualidad y abuso. A mí me llamó mucho la atención un post que subiste en tu cuenta de Instagram, que estás como alicia.contro, ¿cierto? Correcto. Ok. Sí. En donde hablas sobre educación afectiva, ¿ok? Que yo creo que es un término que se escucha precioso, pero no sé en dónde hace eco. ¿Cómo defines tu educación afectiva? Muy bien. Bueno, creo que tú a lo mejor eres más especialista que yo en educación afectiva, pero yo justo lo uno, afectividad y sexualidad, entendiendo la sexualidad como una de las dimensiones constitutivas de la persona, pero la sexualidad no solamente tiene que ver con nuestros genitales, sino con todo nuestro ser. Y entonces, desde el cómo amo y cómo me comunico y cómo me conecto con los demás, anclado, digamos, a lo mejor tú trabajas mucho más en la parte de la voluntad, de la formación, de todo esto que hemos tenido un live mutuo, y yo me enfoco en esta misma afectividad, pero desde este punto de la sexualidad, de entender ese ser hombres y ser mujeres, qué nos dice nuestro cuerpo de nosotros mismos y cómo conectamos con los demás a través de ahí. Ok. En este mundo en el que estamos viviendo, cuesta mucho trabajo separar la sexualidad de la genitalidad, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cómo entendemos la diferencia? Porque me gusta mucho esto de mostrarme desde todo lo que soy, toda mi corporalidad, pero esto unido a mi substancia, a mi alma, a que no solo somos cuerpo, ¿no? Dímelo en este idioma tan bonito en el que hablas. Muy bien. Fíjate, me encantó y voy a tomar esta frase. No solo somos cuerpo. Muy bien. Vamos a partir de un punto en el que podemos irnos a un extremo, a otro extremo, y siempre lo que queremos es la integración, que está a la mitad. Entonces, por un lado, tenemos el pensar que no vamos a tomar tu idea, ¿no? No solo somos cuerpo, es decir, no solamente la sexualidad es genitales, y a veces me quedo mucho con la parte física, y según si siento bien en mi cuerpo, quiere decir que me conviene o no me conviene, y es la única medida, como la corporalidad, lo que siento, lo que experimento en ese momento, los genitales y todo lo que tenga relacionado con eso, es la única parte que importa. Eso es un extremo. Ok, ahora vámonos al otro extremo. Y el otro extremo es bastante antiguo. Podríamos irnos al Antiguo Testamento o vámonos en filosofía a 400 años y tenemos este postulado, ¿no? De pienso, luego existo. Y entonces, al pensar que eso es lo que me hace ser persona humana, nos metemos en otro lío, porque quiere decir que entonces como si mi cuerpo no importara. Y lo vemos, ahora vámonos a algo más concreto, que es lo que nos está tocando ver en el mundo actual. Venimos, muchos de nosotros, yo creo que Tamara igual, somos hijos de unos padres que les tocó tener su juventud en la revolución sexual. Entonces, esta revolución sexual que justo se va a un extremo, es decir, venimos hartos de que nos digan que todo es malo y queremos experimentar el amor y el placer y sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Que es de alguna manera como esta idolatría al cuerpo. Pero ¿qué empieza a suceder y qué es lo que estamos viendo hoy en día? En el que nos damos cuenta que cuando hago a Dios un ídolo, cuando hago a mi cuerpo un Dios, cuando hago a mi cuerpo el placer y todo lo sensible un ídolo, no soy feliz. Y entonces esta frustración me hace pensar que entonces eso en realidad no es tan bueno. Y hoy en día tenemos el otro extremo cohabitando al mismo tiempo de pensar que, por ejemplo, tu cuerpo no te dice nada y que lo único que importa es lo que tú piensas o sientes que eres. Y entonces mi corporeidad, si me gusta bien y si no me gusta, pues la mutilo o hago con ella lo que quiero. Y fíjense que es bien curioso que estén cohabitando dos pensamientos tan opuestos en el mismo momento histórico y a veces en la misma persona. Por un lado está a veces muy bueno y a veces obsesivo el tema de lo que comemos y lo que no comemos, y al mismo tiempo, pero si tu cuerpo no te gusta, opéralo, cámbialo, córtalo, hazle lo que quieras. ¿Dónde está la integración? En que somos mi espíritu, con todas estas cosas padrísimas que tú hablas,
y mi cuerpo, porque también soy mi cuerpo, no es como, bueno, y mi cuerpo. No, 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 soy las dos cosas. Y lo increíble de la persona es la unidad. Justo ayer platicaba con unas niñas de secundaria y decíamos, a ver, ¿por qué nos da tanto miedo un fantasma? Porque es como una persona, pero sin cuerpo. ¡Ah! ¿Y qué pasa cuando veo un cuerpo que no tiene espíritu? ¡Ah! Es un cadáver. O sea, también me da cosa. ¿Por qué? Porque la persona es las dos juntas, cuerpo y espíritu. Y ahí entra la sexualidad. ¿En dónde está? ¿Está en el cuerpo? No, está en todo. Porque yo siento como mujer, pienso como mujer, vivo como mujer, y mi cuerpo, no solamente mis genitales, mi corazón físico, biológico es de mujer, los ojos, que tienen diferencias, los ojos de los varones y de las mujeres son de mujer, mis huesos, el ejemplo que le pongo mucho a los niños, imagínense que fuéramos arqueólogos y descubrimos huesos de hace miles de años. Sabríamos para empezar que son restos humanos, sino de un animal o de un dinosaurio, lo que quieras. Y luego podríamos saber si son los restos que corresponden al cadáver de una mujer o de un varón, porque hasta lo que parece igual está también ahí nuestra realidad sexual. Y luego, sobre toda la cereza al pastel, le agregamos que el mismo regalo que nos da la sexualidad, por la forma en que nos reproducimos, es que somos únicos e irrepetibles. Entonces tenemos almas únicas e irrepetibles, animando justo en esta unidad perfecta de un cuerpo único e irrepetible. Termino con esta idea, no sé quién ha visto por ahí, hay un video circulando de la probabilidad matemática de que tú y yo, Tamara, existamos. Okay. Entonces, sí, claro, para que tú y yo existamos, requiere que un óvulo específico y un espermatozoide específico de dos personas específicas en un momento específico se hayan unido. Eso, váyanse para atrás de los papás de ellos, 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 los papás de ellos. Porque si tú y tu marido se hubieran unido una noche diferente, en un momento del día diferente, hubiera sido otro espermatozoide, quizá ya se hubiera muerto el óvulo, no sé, me explico, toda esa situación matemática nos da la respuesta de que ustedes y yo somos un milagro, porque la probabilidad de la existencia única y repetible tuya y mía es cero. Es cero, o sea, es un milagro. Esto es la maravilla de la sexualidad, la que une todo esto y que nos permite esta integración para quitar como estas ideas de irnos hacia un lado o irnos hacia el otro y ver que la riqueza y la felicidad está justo en la integración de las dos partes. Me encanta porque estamos divididos, o sea, somos seres humanos en una búsqueda constante de felicidad, con una necesidad de bienestar, en un rompimiento terrible, ¿no? O sea, la cabeza dice una cosa, el corazón dice otra, de repente el hígado se inflama, ¿no? Reaccionas por hambre y no se diga el asunto genital, ¿no? Y todo el asunto que tiene que ver con el placer. Como papás, yo creo que tenemos muchas expectativas, diría yo. No todo mundo tiene miedo, pero sí es un asunto que sabes que tienes que abordar, ¿ok? Porque como adultos, no sé, alguna vez estaba platicando con amigas, ¿no? Y decían, bueno, es que a mí que no me pongan el cuerno, pero si quiere ver pornografía, pues allá él, no, o sea, a mí me vale. Y yo me hacía mucho eco porque yo decía, no, o sea, a mí sí me puede que vaya a poder ver pornografía. Familia, te voy a pedir de favor que antes de tener una mentalidad juiciosa, de ver si estamos hablando de cabeza cerrada o tenemos que abrir nuestra mente a encontrarnos con verdades que a lo mejor no has escuchado o que puedes escuchar con una visión distinta, ¿no? Ahorita yo hago este comentario, a lo mejor el de, no, la pornografía no, y hay mucha gente que va a hacer un juicio respecto a qué payasa, ponle tú, ¿no? Uh-huh. Pero estábamos en esta discusión con mis amigas y ahorita ya somos mamás, ¿no? Porque lo hablábamos cuando andábamos, que sí, cuando nos íbamos a casar y que andábamos en esas. Ya con mamás, a la misma amiga yo le preguntaría a qué edad consideras que está bien que tu hijo empiece a ver pornografía y no sé si va a haber toda una definición distinta, hablando desde mí mismo, hablando desde el papá o hablando desde el hijo. Claro. Y creo que nuestra intención educativa y lo que queremos para nuestros hijos
está muy distante también, como que tuviéramos dos perspectivas, ¿no? O sea, hay un rompimiento ahí también de come saludable, mijito, hace ejercicio, duérmete temprano, y tú comiéndote el chicharrón en salsa verde, durmiéndote a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, en esta disrupción que hay típica. Te quiero preguntar esto. Voy saludando. Hola, mi Ceci, Yola, Lore Gallardo. Chicas, ahorita tengo puras mujeres según yo, si no, los varones, por favor, saluden, porque si no, no sé qué anda, aquí andan. Preguntas, comentarios, dudas, incluso contraideas, ¿no? Se vale. Es una comunidad y tenemos que platicar de esto. La pregunta que sigue para mí es esta. Dentro de las inquietudes, en tu experiencia como un coach, como una persona que ayuda en la educación sexual de los niños, ¿cuál es la inquietud más frecuente de los padres de familia? Muy buena pregunta. Ok, mira, yo creo que va a depender de varias cosas. Bueno, va a depender de varias cosas que tiene que ver con la edad. Me toca acompañar padres de familia que tienen hijos pequeños, padres de familia de hijos pubertos, padres de adolescentes, profesores o adolescentes, o sea, digamos, toda la gama, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces los padres de los niños pequeños están como con esta intención de no quiero hablar del tema, sé que tengo que prevenirlo de algunas cosas, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, yo creo que la pregunta a veces con los niños pequeños es ¿qué le tengo que decir y hasta dónde? O puede ser también un poco los papás, o sea, puede ser una postura pasiva de hasta dónde porque no quiero decir mucho, o también me encuentro papás con una actitud mucho más propositiva, sobre todo aquellos que a lo mejor tuvieron una experiencia que no desean repetir, desde una experiencia de ellos mismos de abuso o ellos mismos de exposición a pornografía cuando estaban pequeños, o simplemente de traer un chip. O sea, cuando te siguen, por ejemplo, a ti con temas mucho más de papás involucrados, de querer ser presentes en la vida de nuestros hijos, como yo siempre les digo, padres protagonistas, y que dicen, oye, quiero hacerlo, pero ¿cómo? O sea, ¿por dónde empiezo? Y mucho creo que tiene que ver con la no experiencia. Si no hablaron conmigo, entonces, o sea, ¿qué recursos tengo de los cuales jalar para después traer al presente? Entonces, ese veo que es uno de los puntos más importantes que me preguntan los papás de los niños pequeños. Ahora, los papás de los adolescentes, me topo un poco con también como dos vertientes. Unos, aquellos que están a lo mejor aterrorizados porque ven un mundo súper difícil y el terror puede traerlos en una actitud de verdad ya no quiero ni saber porque cada vez me agobio más y siento que no voy a poder con ellos o tengo ganas de encerrarlos en una burbuja. Eso pues tampoco es lo óptimo. Otra vez nos vamos a los extremos. O papás, y esos mismos papás que dicen, ayúdame, o sea, me da miedo lo que se están enfrentando, ¿cómo le podemos hacer? ¿Ok? Que es una postura, aquí no hay posturas buenas ni malas, hay que saber de dónde partes tú, ¿ok? A estos papás, por ejemplo, es muy importante quitarnos el miedo, porque educar desde el miedo, tú lo sabes, Tamara, mejor que yo, no es un buen consejero, ¿no? Y en este mismo grupo de papás de adolescentes, a veces este deseo de decir, quiero seguir presente, o sea, oímos mucho de, no, los adolescentes ya va y se olvidan de ti. Y quien dice, no, es que no estoy dispuesto a ceder mi lugar, estoy dispuesto a cambiarlo, a irlo transformando, pero yo quiero seguir teniendo un rol. ¿Cómo le hago para seguir siendo este formador, para tampoco convertirme en su amigo, pero no ceder ante los demás? Entonces, si se fijan, son roles, o sea, son puntos de partida complementarios, ninguno mejor que otro. Tienes que saber en dónde estás tú, para de ahí todos nos llevan a respuestas pues similares, todos nos llevan a la educación, pero yo creo que es bien importante saber de dónde partes tú. ¿Tienes miedo o tienes energía de saber que quieres entrar o sientes que ya vas tarde? A veces es un poco la culpa también de, chin, ya, o sea, es que yo me estaba esperando y ya le encontré pornografía en la tablet. Chin. Ok, ya le encontraste pornografía, muy bien, pues ni modo, pero puedes empezar. El amor, acuérdense, nunca llega tarde. Ay, eso fue bonito. El amor nunca llega tarde. Y yo creo que eso sí es un tecito caliente en un día de invierno. Sí. Porque de verdad yo creo, yo como me ha pasado muchas veces, esta culpabilidad de sentir que se me adelantó la circunstancia. Y
realmente uno no puede ser un omnipotente ni un omnipresente, ¿no? En la vida de los hijos. Y los quieres desarrollados y libres, pero al mismo tiempo controlados por todos los peligros a los que están expuestos. Ahora, partiendo de lo que dices, voy a tomar este ejemplo. Yo tenía una paciente en donde me habla la mamá muy desesperada. Me dice, mamá, se me está saliendo del carril y acabo de encontrar unos mensajes espantosos, está enseñando a todo el pack, le manda absolutamente todo, no sé qué hacer, estoy angustiada, ¿no? Y entonces, bueno, ya platico con ella y con el papá. Para esto me enseñan unas fotos que se salen de mi imaginación, o sea, no esperaba esto, ¿no? Porque te estoy diciendo que son niños de 12, 13 años, en donde la desnudez es un recurso para llamar la atención de la persona que te gusta porque no es sexo, ¿ok? Es algo seguro. Y yo le preguntaba a los papás, tratando de ver como de dónde partimos, porque yo no te voy a decir, está súper mal que enseñe todo, ¿no? Que esté enseñando sus genitales y que se exponga de esta manera. ¿Por qué? Si para ti como papá, quizá no vamos a coincidir en los criterios. Y fue muy impresionante porque le digo, dime tú, ¿cuál es tu escándalo? ¿Qué te escandaliza? ¿Qué te preocupa de que tu hija reciba o mande estos mensajes? ¿No? Quiero primero dime, ¿te escandaliza que los mande? ¿Te escandaliza que los reciba? ¿Te escandaliza que no te dijeran nada? ¿Te escandaliza la clase de personas con las que se está relacionando en esta secundaria? ¿Te escandaliza qué? Y me dice la mamá, pues todo. Y el papá me dice, a mí lo único que me preocupa es que esta huerca, perdón las palabras norteñas, que esta escuincla no salga embarazada. Está muy chiquita para eso. Ah, ok. ¿Y por qué no quedar embarazada? Porque está muy chica. ¿Y qué la hace chica si su cuerpo ya está listo para quedar embarazada? Y no hay criterio, no hay respuesta, no hay un más allá del temor a que quede embarazada porque va a destruir su vida. No hay en educación previa, obviamente, porque no hay un punto de partida, no hay para nosotros como familia, hay un proyecto o no se deben de tener relaciones sexuales a determinada edad porque, ¿no? Entonces le pregunto al papá, ok, ¿a qué edad estaría bien que se quedara embarazada? Y entonces veo sus caras de, no, vengo a que me des terapia, no, vengo a que me la corrijas y le quites lo cochinona, no a que me hagas preguntas a mí, ¿no? Qué importante que los papás tenemos definidos el porqué de los para qué es, desde por qué les das un celular o no, Buenísimo. a por qué les permites entrar y salir a la hora que se les pega la gana y a qué edad vas a estar abierto a que tengan un ejercicio sexual y por qué. ¿Y con qué objetivo? Y exacto. Ajá, exacto, porque habrá familias que digan, no, pues hasta que te cases, criterio que se ha ido diluido bastante en nuestra historia, pero no es nada más un criterio religioso. Para que ponle tú, ¿no? Hay un criterio religioso. Si tú crees eso, tiene que tener un fundamento en tu cabeza, tienes que tener un sustento que hace valioso el matrimonio para la relación sexual. Y que hace valioso la relación sexual para que se viva en un determinado momento. Exacto. Bueno, además esta notación que dices. Ahora, por eso siempre es como muy importante a todos los papás que nos están escuchando, que no es nada más llenarte como de ideologías. Tienes que fundamentarlas. Porque cuando los hijos vienen muy inteligentes, vienen con intenciones, necesitan razones, no nada más te van a creer porque yo tengo miedo a que quedes embarazada.
oye papá, ¿y si yo no tengo miedo? ¿Y si lo único que quiero es quedar embarazada? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Una vez tuve unos pacientitos, tenían 13 y 14. Ok. Y estaban tan seguros que lo hicieron a propósito. Wow. ¿No? ¿Qué haces? O sea, ya como papá dices, ok, estás echando a perder tu vida, que te valga, papá, yo ya hago lo que se me pega la gana, ¿no? Sin un principio. ¿A qué edad tú crees que uno debe de empezar una educación sexual? Bien, podríamos hablar de educación sexual desde dos perspectivas. Esta invitada que tiene hoy Tamara nunca contesta con una idea solita. Ok. Ya están acostumbrados a mí. Qué bueno, sí, ni modo. Estudiamos juntas, por si alguien ve por ahí algo similar. Ok, entonces, a ver, hay una educación formal, ¿no? Que es como estas preguntas intencionadas o estas respuestas intencionadas, ¿ok? Y ahorita te doy unos criterios para saber a qué edad. Pero, a ver, otra vez, como dice Tamara, vámonos un poquito más para atrás. Es que, ¿qué entendemos por educación sexual? ¿Y por qué la pregunta original de Tamara? ¿Por qué con afectos? Porque no solamente te voy a educar desde la genitalidad. A ver, vámonos para atrás. ¿Qué es sexualidad? La sexualidad no son mis genitales. La sexualidad es una dimensión de la persona completita. Quiere decir que educar en la sexualidad a la persona, acompañarla en esa educación, es educarla a ser ella, a ser lo que ella es. Porque yo soy Alicia y soy mujer y soy persona humana y soy única e irrepetible. Entonces, la educación sexual entra aquí, en el acompañamiento a todo lo que significa ser persona en la realidad de lo que soy, ¿no? Por lo tanto, si educar en la sexualidad al final es educar a nuestros hijos a enseñar lo que significa ser hombres y ser mujeres, y ser hombres y mujeres únicos e irrepetibles, es decir, ser la mejor versión de ti mismo, ¿ok? Una versión integrada, una versión con propósito, y por eso todo trastoca, es lo que más me gusta de la educación sexual, toca todo, y por eso nos acabamos uniendo con cosas como las que aprendes con Tamara y con las que aprendes con otras gentes. Perfecto. Bueno, entonces, si eso es la educación sexual, papás, no bastan las pláticas formales de ya le expliqué cómo se hacen los niños. Listo, check. Te vuelvo a explicar cuando quiera decirte que no te embaraces. No. O sea, esos son ciertos temas que son importantes platicar. Pero si es educar, si es acompañar a descubrir la propia vida, papás, yo creo que eso se hace desde el vientre. Desde el día que me entero que estoy embarazada, que tu esposa está embarazada, desde el día que me entero que ese bebé que se está desarrollando dentro de mí es niño o es niña, la forma en que le empiezo a hablar, lo que sueño con ella o con él, eso, aunque no nos demos cuenta, es educación sexual. El cómo nos tratamos, papá y mamá. Y esto aplica aunque no viviéramos juntos. Papá y mamá que estuvieran separados, ¿cómo se tratan? Los que viven juntos, a veces nos podemos tratar peor. Ok, los que estamos juntos, ¿cómo nos tratamos uno al otro? ¿Cómo yo expreso a mis hijos lo que significa para mí ser mujer? Cómo tú vivas tu feminidad, porque esa es la riqueza, otra vez, de ser únicos e irrepetibles. Y entonces, yo soy mamá de tiempo completo, ¿ok? Es una friega, pero es bien hermoso y es un privilegio hoy en día. ¿Cómo hablas de esto con tus hijos? ¿Cómo lo irradias? Oye, eres una mamá que combina el ser mamá con trabajar. Padrísimo, tienes lo mejor de los dos mundos, también una friega. ¿Cómo hablas de eso con tus hijos? ¿Cómo te proyectas? Esto es educación sexual. El sentido que papá encuentra a su trabajo, al ser padre de familia, el ser esposo, el ser hijo. Todo eso es educación sexual. Por lo tanto, a esta educación sexual que les estoy hablando no hay edad, se hace a lo largo de toda la vida. Ahora, dime, y ahorita nos vamos a las preguntas y los temas específicos de las edades. No, que también se me hace rescatar esto que dices, que la educación sexual de nuestros hijos empieza en el momento también en el que yo trabajo conmigo misma, claro. En el que yo me valido, o sea, incluso antes de tener hijos, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo me ejerzo? ¿Qué me digo de odio los días que me baja? ¿No? En un rechazo hacia esas cosas. ¿Cómo me comparo con otras mujeres? ¿O cómo me relaciono con los hombres? Cuando tú dices este aspecto tan armónico de que la sexualidad me toca todo, tiene mucho que ver también, mamás y papás, con
tú quieres que a tus hijos... Bueno, te voy a hacer esta pregunta después porque voy a cambiar el tema. Sigamos con lo de los temas, porque sí... bueno, sí, anótala y ahorita regresamos a ella. Sí. Ok, entonces, solo regreso a los temas. Sí. Entonces, efectivamente, o sea, a ver, este es un tipo de educación de la que casi no hablamos, pero yo creo que es la más importante. Es la de fondo, el cómo se refiere papá a las niñas. Mira, te pongo un ejemplo. Hace poquito en redes sociales, esta semana, que casi no he publicado nada porque me la he pasado entre estudiando y trabajando, pero bueno, la semana pasada subí, o esta semana, un video de que me encontré en una página de alguien más, de una niña, se ve que es como puberta, y el impacto que tiene la moda, las fotos de las modelos en ella y lo que se dice a sí misma de que no es bonita. Sí, lo vi. Lo viste, muy bien. Y entonces de ahí me encantó porque hubo una mamá que me hizo una pregunta y dice, es que mi hija me dice que no es bonita y no le gusta como es. Y por más que yo se lo repito, o sea, ¿cómo le ayudo? Y entonces le decía, a ver, por ejemplo, en la edad que está viviendo tu hija de la pubertad, es muy importante que tú se lo digas, pero tiene un peso 50 veces más que se lo diga papá. Entonces, el cómo papá habla de la feminidad y le habla de la feminidad directo a mi hija y de la feminidad de otras mujeres. ¿Qué tal que papá sí le dice, mi amor, eres mi princesa? Pero trata de inútiles y buenas para nada al resto de las mujeres en la vida de su hija. Otra vez, o sea, no concuerda, no hay match. Necesita haber una concordancia en todo, ¿no? Y justo le decía también a la mamá, ¿cómo te ves tú? ¿Qué aprende tu hija de autoestima, de autoimagen, en el cómo te ves a ti misma y de cómo hablo yo de otras mujeres? O sea, ese es todo un tema. Ok, bueno, lo regresamos para la pregunta que vas a hacer después y regreso a ciertos temas. Ahora, edades específicas. Por ejemplo, aquí hay que tomar en cuenta varias variables. Uno es qué tanto te preguntan naturalmente tus hijos. Hay niños que te van a hacer cualquier pregunta y van a ver una imagen de algo y te van a preguntar, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Es que vi una foto de... Y te lo van a preguntar, pero tenemos que saber que hay niños que no lo van a hacer. Y a veces los papás nos quedamos echados para atrás pensando, no, es que mi hija no me ha preguntado. Está muy bien todo eso que dijiste, pero es que la mía no ha preguntado. Entonces yo les regreso las preguntas a los papás. Oye, ¿y usualmente tu hija te pregunta? No, pues la verdad no. Ok, entonces nos podemos quedar sentados hasta que cumpla 35 porque no te va a hacer preguntas. Entonces yo te diría, primer criterio, hay que saber cómo son los hijos y con aquellos que preguntan muy poco, ojo papás, los hijos a lo mejor no verbalizan las preguntas, pero sí se las hacen. Y si tú y yo no tomamos la iniciativa, no abriremos el canal de la comunicación en temas de sexualidad para que hablen con nosotros. Es que hablamos de todo. Sí, pero a lo mejor no has hablado de sexo. Y hay que hablar específicamente de eso. Entonces, ¿cómo a qué edad? Por ejemplo, los niños pequeñitos podemos hablarles de su cuerpo, de todas las partes de su cuerpo, incluyendo genitales, los nombres, para qué sirven. Un ejemplo, mamá, ¿qué haces pipí sentada y yo voy a hacer pipí parado? El niñito. Ah, mi amor, lo que pasa es que acuérdate que este es tu pene. Tu tubito para hacer pipí está por aquí afuera. ¿Qué crees? Yo no tengo pene. ¿Cómo? ¿Te cayó? ¿Te lo cortaron? ¿No te ha crecido? No, mi amor, no tenemos pene. Las niñas nunca hemos tenido y no vamos a tener. Ah, mi tubito para hacer pipí está por dentro del cuerpo. ¿Qué crees? Si yo hice pipí parada, me mojo las piernas. Papás, fue una clase de anatomía a los 4, a los 3, cuando aprenden a ir al baño. Luego, por ejemplo, en el preescolar pueden empezar, que es cuando más hay hermanitos. Y si ellos no, los de al lado. Y además están haciendo las preguntas de la vida, ¿de dónde vengo? Entonces, para explicar el embarazo, el nacimiento, y luego llegan las preguntas de, bueno, ¿y cómo llegó el bebé adentro? Y podemos irlas haciendo gradual, explicando que papá y mamá aportan las células. Luego hablamos del momento en que es un especial donde se juntan las células de los dos, hasta que explicamos la relación sexual, en donde nuestros cuerpos se complementan, penetra en la vagina y deja las células, los espermatozoides que van a ir a buscar al óvulo. Más sencillo, más quieran. Por ejemplo, esta explicación de la relación sexual completa, los expertos nos hablan de que ojalá que la diéramos pues a los 10 años a más tardar, para aprovechar su inocencia, para llegar antes que su pubertad, para llegar a la edad promedio que se calcula en países como México, Estados Unidos, España, prepandemia de contacto con pornografía era 10 años, promedio.
Post pandemia hay muchos estudios que los están dando. Entonces, fíjense otra vez, paradigma. Papás que cada vez se quieren esperar más a hablar de sexualidad, una sexualidad distorsionada que cada vez les llega más pronto. Nos tenemos que poner las pilas. Y te termino con edades pensando en los adolescentes. Con los adultos quiero abriendo el canal de comunicación. ¿Cuándo quiero hablar de qué sentido tienen tus besos? ¿Cuánto valen mis besos, por ejemplo? De novios está bien darse un beso. ¿Okay? ¿Qué tal te revierto la pregunta, no? ¿Qué vale? ¿Qué dice tus besos? Lichita, ¿Y en qué momento quisieras decir eso? Dime. Te estás cortando un poquito. Ay, no sé por qué. ¿Tú me escuchas bien? Te escucho perfecto. Ok. Bueno, aprovecho la interrupción. Sí, ya había acabado. Y si te preguntan a los casi 9 años. Muy bien. Explicamos. ¿Por qué? Porque su cerebro ya te dio para entender. Los 10 años que te dije es la edad tope, la última. Si llega la pregunta antes, llegó antes. ¿Qué? Porque ellos me están diciendo que ya están listos. Porque me están haciendo la pregunta. Ahora, esto que dice papás, Alicia, no es nada más espérate a la pregunta, ¿no? También tú puedes ir introduciendo temas que les propicien preguntas, no que les expliques por adelantado, ¿no? Sino algo que despierte el que tú puedas detectar hasta dónde llega su curiosidad. Porque hay niños, y yo creo que quisiera que tocáramos un poquitito el tema sobre el pudor. Ay, buenísimo. Porque hay niños que jamás se dejan ver por los papás en el baño y hay niños a los que les vale, o sea, corren por la casa encuerados, ¿no? Claro. Y entonces habrá quienes les da mucha pena preguntar y hay niños que van a preguntar, ¿qué papel juego yo como papá en este primer paso, en este primer criterio que dice Alicia, es conoce a tu hijo, descubre cómo manifiesta sus inquietudes, si le da pena, si no le da pena, porque es dentro de las cosas que tú tienes que estar un paso adelante, ¿no? Claro, por supuesto. Y el pudor, como dices, se manifiesta cosas. Esas conversaciones con la niña que comentaba hace rato, que manda las fotos eróticas, desnudas, como quiera, esas son conversaciones que se empiezan cuando los niños andan corriendo desnudos por la casa. ¿Me escuchas? No te escucho. Te trabaste muchísimo. No, te dejé de escuchar. Oigan, me voy a mover de donde estoy. Espérenme un segundo. Bye, lucecita linda. Ok, vamos a movernos a otro lado. A ver, ¿me escuchas mejor? Sí. ¿Vamos bien? ¿Me escuchas mejor? Sí, okay. Sí, mucho Bye, mejor. lucecita linda. Ok, no sé qué está pasando el día de hoy. La tecnología. Algo muy bueno va a salir de esta conversación, porque cuando hay muchas trabas es porque algo bueno sale. A ver, te decía que el pudor, para esas conversaciones de esa adolescente que mandó su pack, empiezan esas conversaciones con los niños pequeños cuando salen corriendo desnudos por la casa, ¿ok? Entonces, a ver, y además la enseñanza del pudor, perdón, es que estoy acomodando la computadora porque si no va a estar temblando, ya, ¿ok? Y además la enseñanza del pudor va a ser prevención de abuso, porque ayuda a tener contextos, criterios de mi cuerpo, de mi genitalidad, de las partes que llamamos privadas, ¿ok? Entonces, estas conversaciones se pueden empezar a tener cuando estamos enseñando, por ejemplo, a los niños ir al baño, cuando los estamos bañando, para empezar a decir como, ay, mi amor, tú sabes cómo se llaman estas partes del cuerpo, y explicamos que se llama vulva, y que se llaman testículos, y que se llama pene, y le vamos dando nombres, ¿no? Y podemos ir diciendo, mi amor, esas partes de tu cuerpo son súper especiales, y por eso las cuidamos. Y luego llegan las preguntas, porque empiezan a aprender en el preescolar. Oye, mamá, ¿y por qué las partes privadas, que es una palabra, una frasecita muy común que escuchan, ¿por qué son privadas? Y a veces las respuestas de los adultos suele ser porque nadie puede verlas, nadie puede tocarlas. ¿Ok? Eso da un contexto, pero para mí se me quedan cortas, porque en la mente de un niño pequeño eso es sinónimo de vergüenza, culpa, malo. Y yo no quiero asociar la sexualidad con eso. Las partes privadas del cuerpo, los genitales, son privados,
porque son particularmente especiales. ¿Qué los hace especiales? Que tienen que ver con la vida. Y a lo mejor cuando tiene 5 años no tengo que dar más explicaciones. O puedo decirle, ¿cómo que tiene que ver con la vida? Mira, por ejemplo, mi amor, esos testículos, tus testículos, ¿sabes para qué sirven? Cuando tú seas grande, ahí se van a formar las semillitas, células, si eres más propio para hablar, que te van a permitir convertirte en papá. ¡Wow! Oye, mi mamá, mi hermana, ella tiene huevitos, no tiene testículos. No, mi amor, porque nosotras tenemos unos órganos similares, pero están adentro de nuestro cuerpo, porque las mujeres somos misteriosas. ¡Oh! ¡Wow! Y por eso son privadas estas partes del cuerpo. Entonces, esta es una forma de ir hablando del pudor desde el empoderamiento, desde el valor del cuerpo y no desde la vergüenza. Y entonces todo va cobrando un sentido mucho más positivo. Cuando vamos desnudos por la casa les vamos enseñando contextos adecuados y no adecuados. Tu cuerpo es precioso, pero yo no voy desnudo por todos lados porque mi cuerpo es muy valioso y lo valioso, ojo con esto, esta palabra me encanta, lo valioso se custodia. Se custodia porque es especial. Me encantó esto. Espera, me estoy escribiendo eso. Custodia. Ahí está, para fijarlo. Buenísimo. Ahí está. Ahora, esto que estás diciendo me mueve en la cabeza 1000 cosas y quiero hablar de todos los temas y no nos va a dar tiempo. Bueno, me vuelves a invitar, parte 2 y volvemos a platicar. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una lucha por un feminismo, por quitar el machismo de nuestras vidas, por enseñarle a las personas a aprender a ser asertivas, ¿no? Que nuestros hijos no acepten ningún tipo de violencia porque se valen, porque se dan cuenta. Porque si vamos a hablar de autoestima, tenemos que hablar del por qué valen. Y si no hacemos que valgan por el simple hecho de existir y que custodien esa dignidad, estamos hablando de sexualidad. Y cuando hablamos es que es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que quieras. ¿Cómo has cultivado ese autorrespeto por el cuerpo para que de verdad lo uses según mereces? ¿No? Claro, y mucho más profundo que eso, fíjate, porque el cuerpo no es algo para usarse, el cuerpo soy yo. Yo soy mi cuerpo. Y si yo me uso, entonces yo soy la primera, esa es la contradicción, por ejemplo, de esta postura de usar mi cuerpo y decirme feminista. Otra vez, no hay match. O sea, ¿cómo? Tú misma estás diciendo que tu cuerpo es una cosa que se puede instrumentalizar. No. Es que mi cuerpo vale lo que yo valgo. O sea, infinito. Y entonces todas mis acciones podrían demostrar eso. El respeto, el valor, es que la palabra que te iba a decir es la veneración que le debo a mi cuerpo en el sentido de que soy un milagro. A mí me gusta poner este ejemplo que les puede servir para utilizar con sus hijos, sobre todo si son adolescentes. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Imagina, te lo voy a decir súper rápido, en otro momento cada quien lo puede hacer en un momento así de paz y tranquilidad, hoy en la noche para irte a dormir. Intenta traer a tu memoria el primer recuerdo que tengas de tu vida, el más antiguo. ¿Ok? Casi siempre me cuentan historias, a ver, de terror. Me ha tocado de todo, me ha tocado personas que han tenido un accidente y que a lo mejor perdieron la memoria. ¿Ok? El primero, el que sea. No importa qué edad me digas, las gentes más privilegiadas. Tengo una amiga con una mente privilegiada que recuerda algo a los 2 años. Ok, 2 años, me quedo con ese. Antes de los 2 años, mi amiga ya existía y era ella. Claro, lo que pasa es que su cerebro aún no tenía la capacidad de traer a la conciencia eso, pero cada vez tenemos, por ejemplo, más estudios del impacto psicológico y emocional y afectivo de la vida intrauterina. Muchísimo, impresionante. Ok, mi amiga recuerda algo de los 2 años, pero ya llevaba 2 años, 9 meses de existencia. Y entonces caemos en la cuenta de que no me di la vida, de que la vida me fue dada como don, como hablábamos hace rato, y es un milagro que existamos. Ese es el valor que tengo, un valor infinito de que es un milagro que yo exista. Qué increíble que una concepción de feminismo, una concepción de personalismo, de dignidad, del valor ante el pudor, sea eso, el valor infinito que tenemos. ¡Wow! Me encanta. Y además,
sí quisiera que otro día nos juntáramos para hablar sobre el pudor, porque no tenemos idea de cómo educar eso en un mundo digital en donde tienes que estarte exponiendo constantemente, en donde ya no escondes nada y tampoco sabes cómo establecer relaciones de intimidad, porque no sabes hasta dónde dar, hasta dónde no. Ahorita traemos todo este asunto de cómo me voy a relacionar con mis heridas de la infancia, ¿no? Sí. Y tienen tanto que ver con lo que estás hablando respecto a cómo me he educado en mi yo. Claro, justo dijiste un ejemplo. Por ejemplo, quiero acompañar a mi hija que está entrando en pubertad para explicarle los cambios de su cuerpo, pero odio todo lo que tiene que ver con menstruación. Eso se va a notar cuando hable con ella. Cuando mis papás no hablan conmigo, o sea, yo soy hombre, bye. A las niñas pues les explican porque menstruan, pero yo no tengo nada que ver. Y entonces el niño que experimenta por primera vez un sueño húmedo y dice, ¿qué carambas es esto? Y lo único que ha aprendido es lo que los tontillos de los amigos de la misma edad le puedan compartir. Y entonces, ¿cómo integra esto? O empieza a ver que su cuerpo cambia. Te voy a dar un dato súper chistoso, pero es que es real. ¿Y cómo impacta la autoestima? Cuando los varones empiezan pubertad, el crecimiento de sus genitales usualmente empiezan a notar que crecen primero testículos y luego el pene. Imagínense un niño no acompañado en un mundo pornográfico, la inseguridad que eso da. En la torre, mi pene se va a quedar enano. No, tu pene va a crecer a ritmos diferentes, ¿no? ¿De qué tamaño tiene que ser? Y pues el tamaño que tu cuerpo que está muy bien hecho vaya a ser que crezca. Lo mismo que el seno, los senos, el busto. ¿Cómo impacta esa integración? ¿Y cómo impacta como papás el que vamos acompañando a nuestros temas? Uf, hay tanto más que hablar. Tanto, pero tanto que hablar. Voy a dejar, Ceci, la charla para después. Sebastián, ahorita contestamos esa pregunta, ¿va? Yo creo que sería bueno que tu pregunta, te la voy a decir, Alicia, ahorita la contestamos, es cómo abordar el tema de sexualidad cuando por accidente el niño vio a los padres durante el acto sexual. Muy bueno. Yo creo que es muy importante también definir la edad, ¿no? O sea, a qué edad los vio para que pueda Alicia contestar esta pregunta todavía más concretamente. Buenísimo. Antes de esto que nos conteste Sebastián, te quiero preguntar esto, ¿no? Queremos formar a los hijos y sabemos que la mayoría de las agresiones sexuales, no sé bien los datos, yo había leído que era arriba del 85% de las violaciones o agresiones sexuales venían de familiares o a personas cercanas al niño, ¿cierto? O sea, no son de agentes externos raros. Normalmente es gente muy cercana. O sea, ¿cómo voy a preparar a mi hijo para que se cuide, para que aprenda a prevenir y que si le pasa, tenga la valentía o en la búsqueda de ayuda o aprenda a hablar de una situación tan terrible que te va a marcar para toda la vida y en donde te hubiera gustado saber? O sea, los papás tienen esta culpa, porque me ha pasado mucho en terapia, de por qué no estaba, a qué horas pasó, por qué no me di cuenta. Sí. ¿No? A la edad de todos, ¿cómo puedo preparar a mi hijo para prevenir? Y si ya pasó, que busque ayuda. Intentaré ser concisa posible, es un tema muy grande. Los números de los datos, de si es el 85, el 90, varían, no importa. Lo que nos tenemos que quedar es que efectivamente la inmensa mayoría de los casos suceden cerca de nuestros hijos, ¿ok? Esto nos puede hacer vivir otra vez desde el miedo, una paranoia terrible, nos va a dejar vivir y no va a tener un buen resultado, o vamos a prepararlos. Entonces, ¿cómo lo preparamos? Tiempo. Ay, otra vez me estoy cortando, no sé qué está pasando. Tengo todo mi internet a tope. Bueno, entonces, fluyamos, ahorita sale todo. Vamos a ver, no tengo idea. Ok, ya le pedí a todo el mundo, nadie usa el internet en la casa. Vamos a ver. Entonces, primero, seamos padres cercanos y convirtámonos en adultos de confianza. ¿Ok?
¿Cómo nos podemos convertir en adultos de confianza? Pasemos tiempo juntos, tiempo en el que conectamos, en el que nos reímos, en el que nos tomamos la vida a la ligera, en el que contamos chistes, contestamos trivia, vemos una película juntos, ¿ok? Conectar, estar ahí. Número 2, hablemos de sexualidad. Ya les fui dando ejemplitos, ¿no? De las partes del cuerpo y hablemos de sexualidad, porque entonces sabrán que es un tema que nosotros tenemos abiertos con ellos. El cómo manejamos la culpa y la vergüenza. Cuando nuestros hijos se equivocan, cuando los cachamos en el error, cuando reconocen el error, ¿cómo acogemos eso? Cuando se sienten avergonzados, ¿qué hablamos nosotros de la vergüenza? La vergüenza tiene un sentido positivo y negativo. El sentido negativo es cuando entendemos la vergüenza como algo que nos quita dignidad. No, jamás. La vergüenza positiva, a mí me gusta más bien manejarla como culpa, que la culpa en sentido positivo es la voz de la conciencia que te dice, no seas menso, no lo vuelvas a repetir. Hay una opción diferente, ¿no? ¿Cómo manejamos la culpa con los hijos? Todo eso nos vuelve adultos de confianza. Ok, número 2, tiene que ver con lo mismo que ya dijimos de hablar de sexualidad. Okay, hablemos de las partes privadas del cuerpo, hablemos de lo esperado. Oye, no tocamos los genitales de otro, no se juega con otros. Todo eso va dando criterios, de manera que cuando los hijos experimentan una realidad diversa, ya hubo un criterio de decir, hablamos de secretos buenos y secretos malos, hablamos de banderas rojas y banderas verdes, por ejemplo. Cuando la maestra, cuando el día que regresemos a clases, dice, ¡ay, paletas para todos porque es viernes! Ok, bandera verde. Cuando dice, si vienes a mi escritorio cuando salen todos al recreo, te doy una paleta. ¡Alerta, bandera roja! Ok, eso es un chantaje. Si tú dices que hiciste, yo voy a hacer, eso es amenaza, bandera roja. Empezar a hablar de este tipo de cosas, de secretos buenos y secretos malos. Los secretos buenos son sorpresas. Los secretos malos nos generan ansiedad, sirenas de ambulancia, a mí me gusta decir, en el cuerpo. Hay que hablar de partes privadas, hay que hablar de criterios, ¿okay? Hay que tener un plan de acción. ¿Qué hago si me encuentro con una imagen en la pantalla? ¿Qué hago si alguien en la pantalla me dice que le mande una foto? ¿Qué pasa si alguien me platica algo que no se me quita de la cabeza? Y establecemos un plan de acción, vienes y me dices. ¿Y cómo reacciono cuando me dice otras cosas? Mamá, es que mi amiguito de la escuela me platicó que se robó unos no sé qué de su hermano. ¡Oh, ¡qué barbaridad! No vuelvas a juntarte con él. Uy, respuesta no tan ideal, ¿ok? Mejor, mi amor, gracias por contarme. Oh, oye, ¿tú qué crees? Y entonces vamos estableciendo un canal de comunicación. Y vamos enseñándole que cuando viene y me dice, yo no me pongo histérico. Muy difícil para los que somos primarios y emotivos, pero eso es lo que hay que ir aprendiendo, ¿ok? Eso establece ambientes adecuados para que si algo le pasa a los hijos, puedan venir con nosotros y que reaccionemos de manera mucho más adecuada porque habremos estado trabajando los afectos para no reaccionar inmediatamente con la histeria. Papás, lo peor que puede pasar ante el abuso de nuestros hijos no es que pase. Nadie queremos que pase. Vamos a hacer todo lo posible porque no pase. Pero si pasa, lo peor no es que haya pasado, sino que tú y yo no nos enteremos o que reaccionemos terriblemente. Porque si no nos enteramos, es muy probable que siga sucediendo. Y si reaccionamos terriblemente, puede hacer que los hagamos sentir más culpables, que los hagamos sentir parte del problema, que cortemos el canal de comunicación. Y entonces eso a veces va a dejar heridas más profundas que la misma experiencia negativa del abuso que pudieron sufrir. Te pongo un ejemplo. Un pequeñito tenía 3, 4 años y su mamá lo encontró en el parque, ya sabes, en el instante que lo pierdes de vista, mientras un muchacho adolescente se abría el pantalón para pedirle que el niño chupara su pene. ¿Ok? No sabemos qué tanto tiempo había pasado. Por el tiempo que la mamá dejó de verlo, ha de haber sido inmediato. Es más, quizá ni siquiera alcanzó a hacerlo, solamente fue el propuesto. A mí lo que más me preocupó del caso fue la reacción de los papás. A mí me hablaron por rebote porque una señora había tomado un curso conmigo, entonces te conecto con una señora que me dio un curso
Yo solo rezaba porque el niño no hubiera encontrado así los papás, porque los papás justificadamente, ¿ok? No estoy diciendo que están locos, no, pero justificadamente gritaban y gritaban y gritaban. Y yo pensaba en este pequeñito de 3 o 4 años, él no sabe qué fue lo que le pasó, pero sí va a recordar que a su papá y a su mamá jamás los había visto así. Entonces, no sé qué fue lo que me pasó, pero debió de ser muy grave, porque mira cómo están mis papás. Y de nuevo, papás, no me puedo imaginar lo que ese papá, esa mamá estaba sintiendo, pero es donde tenemos nosotros también que tener un plan de acción interior para saber que esa no es la reacción que va a ayudar más a nuestros hijos. Y va a ayudar más que en ese momento los abracemos y les digamos, mi amor, gracias por contarme, chaparrito, qué bueno que te encontré. Lo dejas en un lugar seguro y entonces vas a pedir ayuda para gritar, despotricar y hacer lo que necesites para poder integrar y tener un plan de acción para trabajar. ¿Hace sentido? Sí, a mí me hace muchísimo sentido. Y yo no sé si todos los que nos están viendo pueden descubrir la importancia, porque es que igual y no lo conectamos, no conectamos la educación sexual con la importancia de la educación en el autoestima o con la inteligencia emocional, ¿no? Y cómo puedes prevenir un abuso desde que sea un niño asertivo, ¿no? Yo me acuerdo, estaba muy chica y tenía un tío que era muy joven, no tenía una novia, y se daba unos besotes de lengua, ¿qué te puedo decir? Pero a mí me incomodaba mucho, me daba mucha pena. Y me acuerdo que mis papás me insistían mucho en dile que te incomoda que haga eso enfrente de ti. No porque está mal que se bese, pero tú tienes una voz que merece ser escuchada. Yo tenía 4 años, ¿me explico? Me parece que poderle dar voz a los niños pequeños es que un adolescente siente que tiene voz. Sí. ¿Cómo va a defenderse un niño de un bullying? ¿O cómo va a defenderse un niño de 6 años que le digan, hazme esto, y él que pueda decir no? Claro, sin por ejemplo, manifestarse. Sí. Y te pongo una más. Antes estábamos como más educados en, ya sabes, el señor extraño y poder detectar a personas de amenazas. ¿Qué pasa hoy en día en línea? Un impresionante número creciente de abusos sexuales suceden en línea. En línea todo el mundo parece bien buena gente. Y justo la clave está en lo que dices. Chris McKenna, que es el fundador, es un papá, me encanta que además habla español porque vivió en Querétaro, donde yo vivo, algunos años, es el fundador de Protect Young Eyes. Y él dice, hay que darle a los hijos el permiso de alejarse de cualquier situación o persona. ¿Por qué? Porque sí. Simplemente me sentí incómodo, no me gustó, porque sí. Pero ¿por qué te viniste de casa del vecinito? Porque ya no quería estar ahí. Eso es prevención de abuso. Pero ¿por qué no le das beso a la abuela? Mamá, porque no le quiero dar beso. ¿Ok? Ojo, claro, le enseñamos a no ser grosero. Pero, por ejemplo, puede no ser grosero enseñando a entrar a casa de los abuelos, mirarlos a los ojos y decirle, abuelita, buenos días, buenas tardes, qué gusto verte. Y mirarlos los ojos ayuda a la autoestima y es prevención de abuso, porque el abusador se va con el niño débil, no el niño que mira los ojos, porque eso intimida, porque eso te habla de una persona segura y el abusador es una persona cobarde. Entonces, podemos tener una hija tímida, pero que sabe mirar a los ojos y que justo lo que dijiste, sabe de poner un límite y decir que no. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Por qué no? Porque no me gusta, porque no quiero, porque no se me antoja. Y tenemos que dar permiso de hacer esas cosas. El típico ejemplo de nosotros, ¿no? Cuando te hablaba la comadre, dile que no estoy. Prevención de abuso. Enséñala a decir, dile que en este momento no puedo atender su llamada. Asertividad. Y eso es prevención de abuso. Eso es prevención de abuso, papás. En la verdad, educar en la verdad es la prevención de abuso. Que el hijo no sienta normal las cosas que no deben ser normales. Y si no tiene límites en casa, ¿cómo aprende a poner límites?
si no hablas sobre su intimidad y el valor que tiene, cómo va a aprender a defenderse. Si no creces la intimidad con tus hijos, ¿por qué te va a considerar para platicarte su problema? Si tú andas emocionalmente mal y reaccionas fatal a todos sus errores, estoy tratando como de hacer una suma de cosas que escribí aquí, dijiste, el hijo no va a tener la confianza de equivocarse frente a ti. Entonces, es muy importante cómo prevenir un abuso viene desde el desarrollo del carácter, de la personalidad y de todo lo que es su hijo. Es la educación que le das y no es hablar de penes y vaginas. Exacto. Y por eso regresamos a la primera pregunta que me hiciste. A lo mejor yo, les hablo por mi parte, yo, Alicia Contró, no soy experta en formación de la voluntad, en formación de inteligencia emocional, no, pero como trabajo con sexualidad, sé que eso es indispensable. Y necesitamos justo todo lo que dijiste para trabajar esta parte tan importante, porque regreso al punto, la sexualidad soy yo, es una dimensión de toda mi persona. Tengo que trabajar en toda la persona para vivirla en plenitud. Claro, porque luego también, ¿no? Creces en estigmas y en cosas que tienes que no puedes tener en la alcoba cuando ya tienes una pareja. ¿Y cómo te comunicas con tu pareja para tener una sexualidad en plena, integrada? Plena, esa era la palabra, o sea, plena, integrada, porque ¿cuál es la sexualidad que más se disfruta? La que es plena. El ejemplo, ¿no? Cuando empiezas con los adolescentes, justo el tema que traías hace rato del embarazo, ¿okay? Y no sé, me llama mucho la atención, la palabra que inclusive los padres usamos, ¿no? Es que tienes que cuidarte. A ver, me tengo que cuidar de que no me dé COVID, me tengo que cuidar del colesterol para que no me vaya a dar un infarto, me tengo que cuidar de un ladrón, pero me tengo que cuidar en la intimidad de una relación sexual. Qué curioso, me llama la atención. ¿Qué tipo de relaciones sexuales estoy teniendo en las cuales estoy en peligro? En un peligro tal que me tengo que cuidar, del que me tengo que proteger. Es para cuestionarse. Entonces es lo mismo, ¿cómo estoy viviendo y hacia dónde estoy orientando? Imagínense qué padre vivir una sexualidad libre. Y una sexualidad libre no es la que es libertina, es al contrario, me expone a más peligros y me deja más vacío. Una sexualidad libre es donde no me tengo que cuidar de nada, porque todo está acomodado tal que la puedo vivir integrada en plenitud, disfrutarla, siempre aprendiendo. Le digo al marido, chin, hoy estuvo de 8, vamos a echarle más ganas para que mañana sea de 10. Hoy estuvo de 10 para mí, para ti estuvo de 8. Ok, ¿cómo lo hacemos? Y entonces, como decía una de mis maestras, me acuerdo, esto es un deporte de alto rendimiento, hay que entrenar un chorro. Hay que entrenar un buen. Exactamente. Es muy bonito. Y ahora vamos a la pregunta de Sebastián. ¿Ok? ¿Qué haces si el hijo te cacha teniendo relaciones sexuales? La respuesta fue 8 años. Ok, muy bien. Bueno, no quiero irme atrás para adelante con la pregunta de si ha hablado con su hijo de sexualidad o no, pero vamos a establecer un criterio que nos pueda servir a todos para contestar esta pregunta. Estamos de acuerdo y entiendo que por ahí viene la pregunta, que era una imagen, una escena que no pensamos que era apropiada para el hijo en este momento, ¿no? Entonces, el criterio en general que les puedo regalar es cuando los hijos tienen contacto con información, con imágenes, con una escena, con algo real, más adelantado a lo que hubiéramos esperado para su edad, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Contraponerlo con información adecuada, que le permita integrarlo. Y ahorita voy a acabar de poner con palabras que le puedes decir, pero me voy en un paréntesis a un lado. Estamos teniendo un número creciente, alarmantemente, en los últimos años, de comportamientos sexuales agresivos de niños a niños. Hay quien le llama abuso sexual entre niños, hay quien no le quiere decir así, porque a veces no hay una intención de abuso. Entonces, por eso podríamos catalogarlo como comportamientos sexuales no adecuados entre niños. Que podríamos referirlo como abuso sexual, pero no hay una intención. Ok. ¿De dónde viene? ¿Dónde es el número creciente de esto? La inmensa mayoría es de niños que tienen contacto con pornografía, con información sexual avanzada.
Entonces, por ejemplo, imagínate que están viendo una escena de un acto sexual, vayamos a ponerlo así, normal. Pero, ¿cuál es el proceso natural del desarrollo intelectual de los niños? Ante lo que están aprendiendo, lo imitan. En cosas positivas y negativas. Entonces, por ejemplo, tenemos a los niños, ¿qué tal cuando iban a la escuela? Y entonces en casa repetían el voceo, ¿no? Y teníamos a los niños de preescolar. Luisita, ya llegaron por ti. Ándale, mi reina, te está esperando tu mami. Y ponían a los muñecos de peluche y estaban imitando lo mismo. Porque están integrando el mundo con el que se están relacionando. Lo mismo pasa con estos niños expuestos a pornografía, que no lo entienden y entonces lo imitan, no con un afán de lastimar al otro, sino entender que eso fue eso que vieron, ¿ok? Entonces, partiendo del mismo punto, en el caso que nos plantean, es muy importante darle la información que contenga esto. Vio un acto sexual de los papás. A lo mejor no va a entender qué fue lo que vio y queda como rebuscado. ¿Qué pasa si lo dejamos pasar? No sabemos qué telarañas va a ser ahí. No sabemos si va a despertar más curiosidades y dónde la va a intentar satisfacer. No sabemos si eso lo va entonces a imitar y se va a repetir en un juego que puede ser una conducta sexual inapropiada con otro niño. No sabemos si se queda bloqueado y en el futuro, ¡pum!, salgan los fantasmas mal integrados, ¡uy!, que no son buenas ideas. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Integrar. Entonces, adelanto. Oye, no había hablado nada de acto sexual, no había hablado de la primera parte, o sea, ni papá y mamá aportan semillitas. Ok, me adelanto y voy a explicar el contexto sexual de papá y mamá se unen para expresar su amor, se unen para dar vida. A lo mejor puede ser que no llegue a la última parte de explicarle todo el acto sexual, pero cuando menos voy explicando este punto de en medio para decir, para ver, o sea, como sentar un poquito, sentar el terreno. Ah, entonces lo que estaban haciendo mamá y tú el otro día era eso. Pues sí, mi amor, nada más que es algo privado, es algo íntimo de nosotros. Siento mucho, ayuda mucho cuando nos ponemos en primera parte. No eres tú malo que abriste la puerta. Siento mucho que eso sea algo privado y no te correspondía verlo a ti. Es un momento muy precioso de los papás, pero es algo privado. Entonces eso va como poniendo sobre nosotros el decir, siento mucho que no era algo que te tocaba ver de nosotros. Como por ejemplo, a mí me gusta imaginar que el tema no es sexual, para darnos más luz. Imagínate que hubiera encontrado el niño a sus papás peleando de una manera fuerte, ¿ok? Hijo, siento mucho, que voy a poner en contexto. Papá y mamá a veces tienen diferencias de opinión y van a arreglar sus diferencias. Y esta vez no fue de la mejor manera posible. Pero siento mucho que te haya tocado ver esto, porque esto era algo de papás nada más. No estoy ocultando que nos peleamos, estoy poniendo en este caso en contexto porque era algo no positivo, pero te estoy diciendo, no te tocaba ver eso a ti. Y así con esa libertad que podías habérselo dicho, le podemos decir en este mismo caso, eso no fue algo negativo, fue algo positivo. Papá y mamá expresan su amor de formas muy diferentes, es algo íntimo y privado de nosotros. Siento mucho porque eso era algo que no correspondía para ti, pero puedes preguntarme lo que tú quieras. ¿Te hace sentido una explicación de este tipo? Sebastián, esperamos tu respuesta. Si me dejas complementar tantito en algo, sí, por es favor. validar la emoción del niño, ¿no? Se identifica si esto le sorprendió, qué bien que lo dijiste. Si le da susto, si tiene más dudas, que entendió, observa su reacción, si no quiere afrontar el tema, si divaga, ahí hay algo en su cabecita que necesita información, o sea, observa, ¿ok? Es muy importante en toda la educación sexual de todo, o sea, de la persona, la validación de las emociones, porque si es una educación afectivo-sexual, él debe de sentirse cómodo con lo que siente. Para Buenísimo. que cuando se tenga que ejercer, este recuerdo de haber visto a sus papás teniendo sexo, no se le quede como algo que no pudo digerir, que se convierte en trauma. Exacto, la palabra, o sea, lo contrario a trauma es la integración. Eso es lo contrario al trauma. A todos nos pueden pasar cosas que nos duelen, que nos hacen daño, que no esperábamos, que nos sorprendieron, que nos dieron miedo, que nos dieron vergüenza, lo que quieras. Si se integra, bye trauma. Si no se integra, telarañas. Así que me encanta tu aportación, buenísimo. ¿Cómo lo vivió el niño? Porque a veces hacemos ideas en la cabeza de cosas que no vivió o minimizamos algo que en realidad lo vivió de una manera diferente. Claro. Me encanta. Y en cuestión de abuso,
el índice de personas que tienen algún relato de abuso, mujeres. Y hombres. De abuso. Es enorme. Si tú estuviste en una situación de abuso, ya eres un adulto, indaga en eso. Si no lo trataste, si nada más lo superaste, si no lo pudiste compartir. Es tan importante que trabajes esa área tuya, no nada más la ocultes, la tapones, porque puede ser esa herramienta tan maravillosa y una riqueza impresionante para educar adecuadamente a tus hijos. Y que además, en esta exposición tuya de un trabajo personal, ayudes a tus hijos de verdad a prevenir el abuso. ¿No? Porque la gente que sufre abuso tiene culpa. ¿Sabes qué? Culpa y miedo. Y como dijimos hace rato, el miedo no es un buen consejero, a veces nos vuelve paranoicos, a veces entonces sobreprotegemos, a veces no queremos hablar del tema, pensamos que hablar de sexualidad es entonces exponerlos más fácilmente cuando es todo lo contrario. Definitivamente, miren, yo diría, todos los papás tendríamos que ver a nuestro pasado, ver a nuestro presente, ver con qué heridas seguimos cargando. Y en la medida en que sanemos las propias heridas, les demos nombre, las traigamos a la luz, podremos educar mejor a nuestros hijos desde un punto de vista mucho más sano, más integrado. Ahora, papás, esto es importantísimo porque es lo mismo que le dirías a tus hijos. O sea, no andes preguntando, mijito, no te metas a YouTube para ver cómo se dan los besos de lengua. No preguntes en lugares inadecuados. Eso le vas a decir a tus hijos. Bueno, te voy a decir lo mismo. Tienes dudas de cómo abordar un tema, no sabes, cachaste a tu hijo viendo pornografía, te cacharon teniendo sexo, o sea, todas estas cosas que nos van a pasar porque la realidad es así, no controlamos todo. Acércate a personas que te vayan a ayudar, no nada más a decirte qué hacer, sino a desarrollarte un criterio. Exacto. Eso es súper importante. O sea, no busques un consejo en tú qué harías, amiga, en el café, porque tú no sabes los traumas de tu amiga, ¿no? No. Además, las decisiones que tú tomes, tu amiga se va a seguir viviendo su vida tan normal. Busca ayuda. Sigan a Alicia en el Instagram y en Facebook. Trabaja muchísimo el tema de la prevención también de abuso a nivel cibernético. O sea, todo lo que tiene que ver con red social. Tiene un término. ¿Cómo es el término? Se me fue, no sé qué término decirte, pero bueno, no sé, se me fue. Pero bueno, es que además abarca muchas cosas. Por ejemplo, hace ratito estabas diciendo, para terminar, ¿no? Esta sobreexposición. Una forma de daño sexual bien fuerte que estamos teniendo con los adolescentes es cuando se exponen emocionalmente y entonces se vuelven vulnerables en línea. Hay un término, por ejemplo, que se llama sad fishing, pesca de los que están vulnerables. Y en línea hay depredadores buscando personas vulnerables emocionalmente. Cuando no siento que puedo hablar de eso en mi familia, lo externo en redes sociales. Me siento acompañado y me vuelvo súper vulnerable. Entonces, bueno, no sé a qué término te referías, pero lo mismo, la exposición, el consumo, la exposición que hacemos de nosotros mismos en redes, cómo se pueden volver vulnerables, cómo tener una relación con nuestros hijos en la tecnología positiva y no nada más, ¡ay, hay depredadores, hay adicción a los videojuegos, todo es malévolo, corran, apaguen el internet de la casa! Porque sin el internet de la casa tú y yo no estaríamos conectando el día de hoy. Así que hay muchas cosas positivas. Hay que establecer, como tú dijiste, criterios, no solo recetas de cocina. Exacto. Entonces síganla, está como alicia.control. Y además tiene un taller. Tienes varios talleres, ¿no? Y vas dándolos. Entonces, en lo que ella te anuncia, pues tú la tienes que ir siguiendo. Acérquense a profesionales. O sea, es increíble. Hay profesionales en educación afectiva y sexual. Y entonces, pues me urgía presentártela. También deja tus dudas, ¿ok? Para podérselas pasar después y a lo mejor podemos exponerlas, programar un live nuevo.
Todo esto es para un crecimiento de nosotros como papás y llevar un mensaje, sobre todo de esperanza ante estos miedos que tenemos, que nos estamos enfrentando como papás. Así es. ¿Verdad? Te voy a leer lo que dice Sebastián. Bueno, Gwen dice, más charlas como estas para los papás es lo que necesitamos actualmente. Realidad y no idealismos conservadores que ya no les sirven a nuestros niños / adolescentes. Buenísima la charla. Sebastián dice, con sus opiniones creo necesitamos ahondar más en el tema con él, para complementar su idea sobre la imagen que quedó y sacar el mayor provecho posible sobre la oportunidad de integrar los temas. Buenísimo. Sebastián tiene una manera de redactar y captar impresionante. Siempre me encantan sus intervenciones. Sebastián, te voy a decir algo, y me encanta y lo aprovecho. Todo lo que pasa en la vida de los hijos lo podemos tomar como oportunidad. ¿Ok? Te dio la oportunidad, los cacharon, tienes el tema sobre la mesa. ¿Cómo queremos aprovecharlo al máximo? Padrísimo. Todo lo que pasa en la vida de los hijos lo podemos tomar como oportunidad y en el amor no hay tiempo. Esas dos cosas se me quedaron en el corazón. Dice Viri Caracho, otro live estaría increíble. Muchas gracias por tan buena info. Familia, estoy muy contenta. Dice Laura Gómez, me encantó el tema. Mil gracias por compartir. Voy a poner tu Facebook y tu Instagram. Está igual, ¿no? Facebook es alicia.contro1 al final. Contro1 @ no. Eso es Facebook. Okay. Facebook, ¿ok? Y también tiene canal de YouTube, obviamente, en donde ella ya pone todos sus lives y temas ya que tienen una duración de más de 15 minutos. Y me encuentran así como Alicia Contro en YouTube y ya, ahí ven Instagram, mi fotito igual en todos lados. Contro y YouTube. El cerebro me da como para una cosa. Alicia Contro. Ok. Dice, me encantó el tema, mil gracias por compartir, interesante charla, muchísimas gracias, estaría buenísimo una segunda parte, gracias, excelente tema, ya puse ahí, aquí están las redes de Alicia, y muy valiosa información, gracias a todos papás, pues si consideras que esto fue una valiosa información, compártela. Sigue nuestras redes, vamos a ir sacando jugos de esta intervención, ambas en nuestras publicaciones en Instagram y demás. Voy a subir esto también a Instagram para que se quede grabado en Instagram y en el YouTube, porque se lo voy a pasar a Alicia, lo voy a poner yo. Compártanlo con sus familias, directoras que estuvieron aquí, compartan este tema, es una visión distinta de abordar la sexualidad. Y aquí tienen, es de este lado, así se ve, tienes aquí, ahí, una persona con una pasión por lo que hace. Si se fijan, habla con pausa y con una paz hermosa. Entonces, es la persona que está para recibirte en esto, en lo que ella tanto ama. Entonces, síganla. Muchas gracias. Hay que organizar la parte 2. Pues mira, ¿qué te parece si organizamos la parte 2 con todas las preguntas que te dejen y nos vamos a por las preguntas? Me encanta. Entonces, papás, con base en sus preguntas, vamos a hacer nuestra charla número 2. Mira, está Fernanda Kane. ¡Hola, Fer! Unos abrazos enormes. Familia, son las 9:23 y se me pasó así. Volando. Te agradezco enormemente, siento así mi corazón rebosante, muy agradecida, con ganas de escribir absolutamente todo, una luz inmensa en la cabeza y de verdad gracias por esta generosidad de compartirlo con la comunidad de Human Soft. Encantada, gracias Tamara, qué padre que la vida nos siga conectando, no solamente en el salón de clases hace muchos años. 2 años, hace 2 años. Hace dos, exacto. Y gracias a toda tu comunidad de Human Up y que sigamos conectando a más personas valiosas. Papás, me quedo con una de las últimas palabras que dijo Tamara. Sigamos llenando el mundo de esperanza.
Démonos esperanza, demos esperanza a los hijos y eduquemos hijos dadores de esperanza, porque eso es lo que el mundo de hoy necesita. Muchísimas gracias. Abrazo gigante a toda tu tribu. Gracias igualmente, cuídense mucho. Bye, familia. Bye. Sebastián, no me quiero quedar sin darte las gracias a ti. De verdad, muchas gracias. Paco, te mando un abrazo. También Miss Kenia, descansen, cenen rico y entreguen el amor que tienen y que llevan dentro. Los quiero.